tal? Hoy tenemos un nuevo episodio del Diario de Clausi. Bueno, una de las cosas que estuve leyendo nuevamente, porque si ustedes ven, me la paso leyendo en tiempos cortos y pequeños sobre cosas que me llaman la atención. También veo artículos por YouTube, veo cosas que salen en los canales de historia. Hablo con mi hija que está estudiando y sabe mucho de historia, referencias, anécdotas, me interesa todo eso. Y una de las cosas que surgió, que también me es de mucho interés, es bueno, algunas acciones de la Segunda Guerra Mundial, la historia bélica, el porqué de las cosas, cómo se desarrolló, el porqué se generó tanto la primera como la segunda o las distintas guerras en sí, sobre conflictos y también las cosas cotidianas que pasaban en la guerra. Una de las cosas más cotidiano y más esperado por los soldados era recibir y enviar cartas. ¿Sí? Que era el medio de comunicación sobre lo que ellos estaban viviendo o de enterarse también de lo que estaba pasando por fuera de la acción bélica que ellos tenían. Lejos de casa y entrenándose para la Segunda Guerra Mundial, los soldados norteamericanos recurrían muchas veces al humor, a escribir cartas de humor donde les mostraban, ¿sí?, los que estaban alistándose para llegar al frente de batalla, como las cosas cotidianas, como ponerse las distintas vacunas para tener defensas contra las enfermedades, generaban cuentos donde habían doctores que los perseguían por los distintos barracas con arpones que los querían clavar. Si es un relato de un soldado que los tiraban al piso y le clavaban un arpón en el brazo porque eran unas jeringotas así sobre distintas bactericidas o vacunas. Entonces los atrapaban, generaban humor, contaban un poco su situación. También los soldados, una de las mayores cosas que recurrían eran las cartas de amor de las novias, de las esposas hacia los hijos, manifestando la necesidad que ellos tenían de ellos, de su familia en ese momento de dolor, de un momento de guerra, de incomprensión, de cosas de por qué estaban ahí. Se recurría mucho a escribir sobre sus emociones, su deseo, su sensibilidad y su amor hacia su familia o su esposa y su novia. Entonces, sin embargo, un soldado, y muchas en referencia a ese no tener tampoco a quien enviar una carta, ¿sí?, se dio cuenta que tanto el humor como las cartas de amor no suplían su necesidad. Y entonces, dentro del correo de Estados Unidos también se enviaban Biblias o porciones bíblicas para los soldados que nunca recibían carta, porque había un registro. Entonces, uno de esos soldados dice que le escribió a un amigo que me encanta recibir las porciones bíblicas y la Biblia en sí, y la leo todas las noches que son posibles, ¿sí?, y nunca pensó que podía aprender tanto y a tener actitudes nuevas leyendo la Biblia. Una de las cosas que también hace referencia en la Biblia es que hace muchos años hubo cuando los judíos estaban exiliados, ¿sí?, y regresaron a su tierra después de muchos años de esclavitud en Babilonia, y solo se encontraron con problemas cuando volvieron. Los enemigos, el hambre, el propio pecado. Entonces acudieron ellos a la palabra de Dios, ¿sí?, y se sorprendieron con lo que aprendían. O sea, ellos mismos, siendo el pueblo de Dios, habiendo sido liberados de la esclavitud de Babilonia, se encontraron en querer armar Jerusalén, se encontraron con todos esos problemas, recurrieron a Dios, vivieron y sorprendieron lo que encontraron. Y se lo podemos leer en Nehemías 8:9, que dice así, Nehemías 8:9. 8:9 está acá. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Pero también en eso que ellos encontraron consuelo en la palabra de Dios. El gobernador Nehemías, Esdras y todos los maestros dijeron: no se pongan tristes, ¿sí?, porque el gozo del Señor es
nuestra fuerza. Entonces, no necesitamos esperar que vengan los problemas, ni las situaciones, ni las guerras, ni las bombas, ni las cosas que pueden pasar a nuestro alrededor, sino que la Biblia nos enseña en su carácter que hay perdón y consuelo en la palabra de Dios. Ya nosotros no tenemos que esperar situaciones tan difíciles como los soldados han pasado para que encontrar el consuelo, el confort de lo que realmente necesitan nuestras vidas, que es la palabra de Dios en nuestro ser, porque nos reanima, porque nos da fuerza, ¿sí?, para seguir adelante. Entonces, no nos sorprenderá o no nos sorprende que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en la palabra al leer en la Biblia. Entonces vos fijate, en esos momentos como los soldados en la guerra, los judíos que volvieron del exilio, situaciones difíciles, situaciones de muerte, de hambre, situaciones donde había temor en todo, ellos acudieron a la palabra de Dios, encontraron consuelo, confort, y es lo mismo que te puede pasar hoy a vos. Cuando estás en situaciones difíciles, cuando en situaciones de soledad, cuando no tengas a alguien a quien escribir una carta de amor, busca el amor de Dios en su palabra. Él te va a consolar, te va a sacar las lágrimas y te va a dar fuerzas. Que esta palabra sea de bendición. Chao, hasta mañana.